Bienvenidos. Iniciamos aquí el estudio de los transformadores trifásicos. Vamos a trabajar sobre la transformación en sistemas trifásicos, los bancos de transformadores y los transformadores trifásicos, el diagrama fasorial y el grupo de conexiones. Comenzamos con el estudio de la transformación en sistemas trifásicos. El campo de aplicación fundamental de los transformadores se centra en el transporte y distribución de energía eléctrica, que en la mayoría de los casos se hace con potencias elevadas. La transformación de un sistema trifásico de corrientes puede realizarse por medio de transformadores monofásicos conectados en banco o bien por un transformador trifásico. El estudio teórico de los transformadores monofásicos que hemos realizado hasta acá es de total aplicación a los transformadores trifásicos siempre que se consideren los parámetros por fase. Vamos a analizar el banco trifásico, es decir, un banco de transformadores monofásicos conectados entre sí. Este sistema se caracteriza por su total independencia entre los circuitos magnéticos de cada transformador, pero presenta el inconveniente de tener un costo elevado. Es decir, es mucho más costoso construir 3 transformadores monofásicos que un transformador trifásico de potencia equivalente. Ahora bien, una ventaja interesante es la rentabilidad económica en caso en que sea necesario contar con una unidad de reserva o repuesto en el emplazamiento en el que tengo que tener el banco de transformadores. ¿Esto qué quiere decir? Que es más barato tener un transformador monofásico en reserva que un transformador trifásico equivalente cuando, por ejemplo, existen grandes dificultades para llegar al emplazamiento en caso de necesitar el reemplazo de la máquina. Antiguamente, la construcción de transformadores trifásicos también estaba reservado a tensiones y potencias elevadas. Los avances en tecnología de materiales y procesos constructivos han permitido que tanto potencia como tensión ya no sean limitantes para la construcción de unidades trifásicas. De todas maneras, veamos un ejemplo en el cual tenemos un banco de transformadores monofásicos en servicio y una unidad en reserva. Nótese la identificación de fases R, S, T y la cuarta unidad monofásica se encuentra disponible para entrar en servicio. Este banco de transformadores monofásicos corresponde a una instalación de 230, 69, 13,8 kV con unidades monofásicas de 50 MW. Los invito a navegar en la web y seguir buscando ejemplos de bancos de transformadores monofásicos que se encuentren actualmente en servicio. Ahora bien, superadas las barreras tecnológicas, nos introducimos al transformador trifásico. En principio, pensemos en disponer los devanados primarios y secundarios sobre una misma columna de cada núcleo y presentamos los núcleos magnéticos en estrella como se observa en la configuración presentada en la imagen. Si bien es un esquema, podemos ver que tanto el devanado primario como el secundario de cada uno de los transformadores monofásicos está ubicado en una única columna. Lo otro que hicimos fue ubicar las columnas que no cuentan con arrollamientos, todas unidas en estrella en una columna central. En un sistema trifásico de tensiones equilibradas, las tensiones de red están desfasadas 120 grados eléctricos entre sí, dando lugar a 3 flujos magnéticos desfasados de las tensiones en 90 grados eléctricos cada uno, como se ve en la figura. Tenemos destacado la tensión V sub A y el flujo Φ sub 1, la tensión V sub B y el flujo Φ sub 2, 90 grados eléctricos en atraso respecto de V sub B, y la tensión V sub C, con el flujo Φ sub 3, 90 grados eléctricos en atraso respecto de P sub C. Nótese que si hacemos la suma fasorial de los flujos Φ sub 1, Φ sub 2 y Φ sub 3 nos da 0 en cualquier momento. Como la suma de estos flujos resultantes es igual a 0, entonces podríamos omitir la columna central, dando lugar a esta figura, que es la misma que esta sin la columna central.
o bien a esta figura, que si observan con detenimiento es equivalente a esta. Como conclusión, cuando tenemos un sistema trifásico de tensiones equilibradas que dan lugar a tres flujos magnéticos desfasados a 90 grados de las tensiones aplicadas, el resultado de la suma de esos flujos es igual a cero y esta columna central es innecesaria, para lo cual podemos construir un único transformador alimentado por un sistema trifásico, como se observa en esta figura. Recordamos el diagrama fasorial de un transformador monofásico. Aplicamos la tensión en bornes del primario, obtenemos la caída de tensión en la resistencia interna del devanado primario, la caída de tensión en la reactancia de dispersión del devanado primario, hasta producir la fuerza electromotriz en este punto, que se opone, como sabemos, a la causa que lo produce. La caída de tensión en la resistencia del devanado secundario, la caída de tensión en la reactancia del devanado secundario, hasta obtener la tensión en bornes del secundario. Las ecuaciones de tensiones del secundario y del primario. El flujo en el núcleo magnético, la corriente de excitación, la corriente secundaria y la corriente primaria circulante. Todo esto ya analizado en su oportunidad. Veamos ahora el diagrama vectorial de un transformador trifásico con carga óhmica inductiva conectada. El mismo diagrama fasorial que obteníamos para un transformador monofásico, ahora lo representamos en la fase A. En tanto que en la fase B obtendremos un resultado equivalente. De igual manera, aplicando la tensión C, obtenemos el resultado también equivalente para la tercera fase. Este es el triángulo de tensiones aplicado a bornes de las fases A, B y C de nuestro transformador trifásico, de lo que obtenemos a I sub R, I sub S e I sub T. Para el caso representado con carga óhmica inductiva, que nos dice el factor de potencia representado en el diagrama.